Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. El día de hoy es 11 de septiembre de 2020 y vamos a trabajar el tema de las fracciones, ¿sale? Vamos a recordar un poquito lo que nos han enseñado en años anteriores. Quizás sabemos que las fracciones sirven para representar pedazos de pastel o pedazos de pizzas, ¿de acuerdo? Bueno, pero las fracciones no solamente son eso. Las fracciones están a nuestro alrededor y las utilizamos todos los días, solo que no sabemos cómo representarlas. O quizás no tenemos la noción de que estamos fraccionando algo. Bien, yo tengo unos materiales acá que me van a servir para ejemplificarles lo que les estoy queriendo explicar. Para empezar, miren, esta es una tira de papel. No es necesario o no es tan importante saber cuántos centímetros mide esta tira. Aquí lo importante es conocer que esta tira es una unidad. Ahora, ¿qué es la unidad? La unidad es lo que vamos a partir. ¿Sí? En este caso, esta tira es una unidad. ¿De acuerdo? Voy a volver a repetirles. La unidad, la unidad es el todo o lo que vamos a fraccionar. Fraccionar es una palabra sinónima de partir. Fraccionar y partir son sinónimos. Bien, entonces, si yo tomo esta unidad que se representa con el número 1, que es la parte más pequeña, acuérdense, ¿se acuerdan que es la parte más pequeña en nuestra numeración? La unidad. Ahora, si yo fracciono esta unidad en dos partes, ¿sí? Aquí sigue siendo una unidad, solo que fraccionada en dos partes. Entonces aquí es donde comienzan a aparecer las fracciones. Justamente este es el momento en el que las fracciones comienzan a aparecer. Una fracción está compuesta de dos números divididos por una línea. El número que se encuentra arriba se llama numerador. El número que se encuentra en la parte de abajo se llama denominador. Ahora, ¿pero qué tiene que ver o a qué se refieren estos nombres? El numerador nos representa la parte de la fracción que quiero utilizar o que quiero ocupar. En este caso, el denominador me representa la fracción, la cantidad de partes en las que dividí la unidad. Como pueden ver, lo dividí en dos. Entonces, el denominador va a ser 2. ¿Qué es el denominador? El denominador es las partes en las cuales se dividió la unidad. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Yo dividí mi unidad en dos partes. Esta era la misma medida de la tira que tenía en un principio. Ahora, ¿cuántas veces caben estas partes en esta tira? Caben 2 veces. La dividí frente a ustedes y saben que hice 2. Ok, ahora, estas dos partes también las puedo dividir. Las puedo volver a dividir. Ojo, cuando yo realizo una división o una fracción o una fracción, tienen que ser las partes del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque yo no estaría de acuerdo si mi mamá le sirve a mi hermano un vaso más grande que a mí. Entonces, deben de ser siempre de tamaños iguales. Ahora, la unidad que tenía en un principio, esta unidad ahora ya la volví
4 pedazos. Entonces, aquí ya no va a ir el 2, aquí va a ir el número 4. ¿De acuerdo? El denominador representa la cantidad de partes en las cuales he dividido la unidad. Ahora, entonces, ¿qué es el numerador? Bueno, el numerador es aquella porción que debo ocupar. Si yo estoy diciendo que estos 2 pedazos se los voy a asignar a X persona, a alguien, entonces estos 2 pedazos que estoy asignando o que estoy ocupando, quizás que necesito para escribir un texto, estos 2 pedazos, el número de pedazos que estoy ocupando para cierto trabajo o para cierto momento, lo debo de anotar aquí. Ese es el numerador. El numerador es la cantidad de pedazos o fracciones que estoy utilizando para realizar un trabajo. En este caso son 2, pero este número ya cambió. Ya no son 2, ya son 4 ahora. Partí las mitades en 4. Entonces, si yo vuelvo a pegar esto junto, formaré otra vez las 2 mitades que tenía al principio. Entonces, de estas 2 mitades, una le voy a entregar a X o voy a realizar un trabajo con esa. Entonces, el numerador representa la parte o las partes fraccionadas que se usarán. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, les decía, es una tira. La tira también la puedo ocupar para representar. Pero dentro de las fracciones o las fracciones, también las puedo utilizar para representar conjuntos. Yo aquí en mi mano tengo la cantidad de 15 marcadores. Estos 15 marcadores representan a la unidad. ¿De acuerdo? Supongamos entonces que estos 15 marcadores necesito dividirlos en partes iguales. Si yo quiero dividir 15 en 2 partes, puedo hacer asignación 1 a 1, es decir, pongo 1 de mi lado izquierdo, 1 de mi lado derecho, 1 y 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Y no lo puedo cortar a la mitad porque entonces quedaría inservible. Entonces, 15 no puedo partirlo en dos pedazos, o no puedo crear fracciones que tengan el denominador 2. ¿Por qué? Porque sería inexacto. Entonces ahora ya probé de 2 en 2, puedo hacer correspondencia 1 a 1, pero ahora ya no de 2 en 2, ahora lo voy a intentar de 3 en 3. 1, 2, 3. Sale 3 equipos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si alcanzan a ver, no sé si se alcanza a ver en la pantalla. Si alcanzamos a ver en la pantalla, tengo 3 grupos ya. Y cada grupo contiene 5 marcadores. ¿De acuerdo? Entonces, dividí la unidad, que eran 15 marcadores, en 3 grupos. Si lo dividí en 3 grupos, entonces, ¿cómo quedaría la fracción de los 15 marcadores? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la fracción? ¿En cuántas partes lo dividí? Lo dividí 2 y 3. Lo dividí en 3 partes. Entonces, el denominador de esta fracción, de esta división, de este fraccionamiento de 15 marcadores, va a ser 3.
¿sale? Si yo agarro estos 5 y se los asigno o se los regalo, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, a cualquiera de sus compañeros, a Brandon, por ejemplo, le regalo sus 5 marcadores a Brandon, habré entregado uno de los 3 grupos hechos a Brandon. Si yo además tomo el otro grupo de marcadores y se lo entrego a Maite, entonces habré usado otro grupo de marcadores, ¿sí? Habré usado en total 2 de 3 grupos de marcadores, ¿sí? Bueno, ahora, les repito, fracciones se encuentran en todas partes. No es necesario nada más pensar en pizzas y en pasteles. Las fracciones se encuentran también en los líquidos. Aquí yo tengo un envase. Este envase contiene agua. Ya le puse un poco de colorante para que ustedes identifiquen. Si se dan cuenta, el agua no está completamente llena hasta el nivel que normalmente trae este vaso o este envase. ¿Por qué? Porque también, aunque este envase no esté completamente lleno, también está representando una unidad. ¿De acuerdo? Si yo tomo estos 2 vasos y vacío el contenido de este agua en los vasos, estaré fraccionando el líquido. No puedo fraccionar la botella porque al final de cuentas la botella no la voy a comer ni la voy a tomar. Lo que voy a dividir es el líquido. Entonces, fraccionar el líquido también es posible. Si yo quiero dar o servir en 2 vasos, estaré fraccionando otra vez en mitades. ¿Cómo tienen que ser las mitades que voy a fraccionar? ¿Cómo deben de ser las mitades? Sería correcto que yo dejara un vaso así y otro vaso con esta cantidad de agua. ¿Qué les dije al principio? Es correcto que los tamaños o las porciones sean de diferente nivel o diferente tamaño. No, las porciones tienen que ser iguales. Siempre que voy a fraccionar una unidad, ya sea un líquido, un grupo de objetos, una cinta, un pedazo de hoja, porque también se pueden fraccionar las hojas, siempre deben de ser del mismo tamaño. Aquí ya aparentemente ya están fraccionadas en el mismo tamaño. Ahora, recordando un poco, si yo quisiera escribir la fracción que representa este vaso, primero en el denominador, ¿cuánto debería de ser? ¿En cuántas partes dividí el líquido? Lo dividí en 2. Por lo tanto, el denominador tendrá que ser 2. ¿Por qué 2? Porque el denominador representa las partes en las cuales dividí la unidad, que en este caso la unidad era líquido. Ahora, este vaso representa uno de las 2 partes que yo dividí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a olvidarnos que dividí en ese momento eso. Supongamos que tengo ahora esta unidad de líquido. A esto lo vamos a volver una unidad. ¿De acuerdo? Y lo tengo que repartir en 5 porciones. ¿Sale? Veamos. Volvemos o les vuelvo a preguntar. ¿Cómo deben de ser las porciones? ¿Idénticas, iguales, los mismos tamaños? ¿O pueden ser unas más grandes que otras o unas más pequeñas que otras? Las porciones deben de ser siempre iguales. ¿De acuerdo? Aquí ya están rebosando los vasos, ya están a punto de derramarse. Las 5 porciones son iguales. Entonces, ya la unidad no la dividí en 2. La unidad la dividí en
¿Cuántos vasos observan? La dividí en 6 vasos, perdón, en 5 vasos. Entonces, si la dividí en 5 vasos, ¿cómo va a ser la fracción del líquido? De casi 1 litro de agua, porque casi 1 litro de agua llevó. Este envase lleva 1 litro. Cada fracción o cada vaso representa, o mejor dicho, perdón, dividí la unidad en 5, por lo tanto el denominador van a ser 5 o va a ser 5. Cada vaso representa una de las 5 partes, entonces se vuelve un quinto, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tomo estos 2 vasos y los regreso al bote inicial, no sé si logran ver en la pantalla, espero que sí. En este vaso grande, ¿cuántos quintos metí? ¿Cómo va a ser la fracción de la cantidad de líquido que regresé al envase inicial? ¿Cuántos vasos metí? ¿Cuántos vasos de 5? Metí 2 vasos de 5. Entonces, ¿cómo quedaría la fracción? Espero que me vayan siguiendo porque voy a ir anotando todo acá, ya que esto es una hoja, no tengo mi pizarrón, lo dejé del otro lado porque necesitaba la mesa en este espacio. Entonces, le agregué al bote 2 de las 5 partes. Le agregué al bote 2 de 5 partes. 5 son las partes totales en las cuales dividí. De esas 5 partes, 2 se regresaron al bote inicial. ¿Y cuántas me quedan libre? Me quedan libre 3 partes de 5 que habían en un principio. ¿De acuerdo? Si yo regreso los 3 quintos, porque a esto se le llama quintos ya, cuando el denominador de abajo es 5, reciben el nombre de quintos. Tengo quintos, ¿de acuerdo? Ahora, puedo volver a dividir, pero no en quintos, ahora lo voy a dividir en sextos, o lo voy a dividir en séptimos, o lo voy a dividir en octavos. Pero aquí va a pasar algo muy curioso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo será la cantidad de líquido que le corresponda a cada vaso ahora? ¿Será mucho o será poco? ¿Cómo será? ¿Será mayor o menor? A los quintos que había yo dividido en un principio. ¿Cómo será la cantidad de líquido? ¿Qué pasó con la cantidad de líquido que tiene cada vaso con respecto a los 5 vasos que yo tenía al principio? ¿Se hizo más grande o se hizo más pequeña? ¿Cómo lo ven? Se hizo ahora más pequeña. Entonces, ya no tengo 5, tengo 8. ¿Qué fracción va a representar a cada uno de estos vasitos? Lo va a representar los octavos. Este vasito vale 1 octavo. Este vasito vale otro octavo y así sucesivamente hasta llegar a 8 octavos que vuelven a ser la unidad. Ojo, quiero que presten muchísima atención en esto porque aquí esto les va a ayudar muchísimo. Si observan, el denominador de la fracción de acá es 5. El denominador de la fracción de acá es 8. Nosotros sabemos que si mi mamá me da 8 pesos, puedo comprar más cosas que si mi mamá me diera 5 pesos. Pero en fracciones es lo contrario. Entre más grande sea el denominador,
más pequeña es la porción que corresponde a cada uno de los vasos. Y eso no solo va a ser en el líquido, va a ser también en las hojas, va a ser también en la cantidad de marcadores, va a ser también en la tira, incluso en un grupo escolar o en un grupo de niños. Entre más grande sea la necesidad de dividir, más pequeñas se van haciendo las porciones. Es decir, si yo pongo otros 8 vasos aquí enfrente, la cantidad de agua de cada vaso la tengo que dividir a la mitad. Entonces, entre más grande el denominador, la fracción es más pequeña. ¿De acuerdo? Entre más grande el denominador, representa una porción más pequeña. Entonces, si mi mamá o cualquier persona me dice, oye, ¿qué quieres? ¿Medio refresco o 1/8 del refresco? ¿Cuál sería mi respuesta correcta? Si le digo 1/8, pues me va a dar esto. Pero si le digo, no, pues quiero un medio refresco, me va a dar esto. Entonces, ¿cómo es la correspondencia de los números? Entre más grande el denominador o más grande la necesidad de repartir la unidad, es más pequeña la porción que corresponde a la unidad. ¿De acuerdo? Ahora, les decía, aquí hay 1/8. 1/8 más 1/8, ya llevo 2/8 en el bote. Espero que alcancen a ver en la pantalla. Más 1/8, ya llevo 3/8 en el bote. Más 1/8, ya llevo 4. Más 1, 5/8. Más 1/8, 6/8. Más otro octavo, 7/8. Más otro octavo, 8/8. ¿Y qué pasó con la cantidad de líquido? La cantidad de líquido volvió a ser la unidad. ¿Sale? Entonces, 8/8 son igual a la unidad. Ojo aquí. Cuando el denominador y el numerador son iguales, cuando el numerador y denominador son iguales, se habla de la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo metí aquí 8/8. 8/8. Ahora, si tomo estas 4 pedazos de la tira, le pongo 4/4. Si tomo y vuelvo a unir los 3 grupos o los tercios de los marcadores, tendría yo 3 tercios. Si vuelvo a unir los 2 medios de líquido, entonces tendría yo 2 medios. ¿Sí? Siempre que el numerador y el denominador son iguales, estamos hablando de la unidad. Estamos hablando de 1. Si yo vuelvo a integrar esto para acá, voy a volver a tomar o voy a volver a retomar la unidad que tenía al principio. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendiendo esta parte? Entonces, ojo, las fracciones es partir unidades en partes más pequeñas. ¿Sale? Se pueden partir líquidos, ya los partimos. Se pueden partir conjuntos de objetos, ya lo partimos. Se pueden partir tiras o líneas, porque imaginen que esto es una línea, también una línea la puedo dividir a la mitad. Puedo partir masas,
¿Cuáles masas? Azúcar, arroz, frijol. Cuando van a la tienda, mamá les dice, me traes medio de azúcar. Medio de azúcar quiere decir que es la mitad de 1 kilo de azúcar, es decir, la mitad de la unidad de azúcar. Puedo partir hojas. Estas hojas la puedo hacer a la mitad, la puedo hacer al cuarto, la puedo hacer a los octavos, la puedo hacer a los 16avos, lo puedo partir. Puedo partir incluso terrenos. Imaginemos que esta imagen o esta figura geométrica representa un terreno, un solar que su mamá o su papá van a comprar, pero decidieron que van a partir en 3 partes ese terreno. ¿Para qué? Para que en una parte puedan meter a los becerros, en otra parte a las vacas y en otra parte a los sementales. Entonces, su mamá y su papá o las personas que estén haciendo la división habrán partido el terreno en 3, es decir, habrán hecho tercios. Cuando el denominador es 3 se le llama tercios. Cuando el denominador es 2 se le llama medios. Cuando el denominador es 4 se le llama cuartos. Cuando el denominador es 5 son quintos. Cuando el denominador es 6 son sextos. Cuando el denominador es 7, séptimos. Cuando el denominador es 8, octavos. Cuando el denominador es 9, novenos. Y si es 10, se llaman décimos. ¿De acuerdo? Entonces, estos son solo algunos ejemplos que nos sirven para identificar que las fracciones no nada más están en los pedazos de pizza y en los pedazos de pastel. Generalmente sabemos hacer la división del círculo en 4 partes y coloreo la parte que corresponde. También las fracciones, fíjense, están en todos los días. El día que yo quiero compartir con alguien un refresco, voy a dividir en 2 partes iguales porque no le va a parecer correcto que yo me sirva mi vaso lleno y simplemente le dé un poco a esa persona. También el día que yo quiera dividir un conjunto de objetos que pueden ser marcadores, que pueden ser no sé, carros, muñecas, no sé, objetos en general. También puedo hacer conjuntos de personas. Eso es lo que llamamos equipo. Cuando en su salón de clases le dice el maestro, a ver, vamos a hacer un equipo de 5 personas y fraccionan el grupo en total, están creando fracciones. Entonces, las fracciones están a nuestro alrededor y es necesario comprender estos conceptos. Una fracción se expresa a través de 2 números, el numerador y el denominador. El denominador me indica las partes en las cuales dividí la unidad y el numerador la parte que estoy utilizando. ¿Sí? Hasta el momento, espero que las cosas estén quedando claras. Bien, ahora aquí tengo unos ejercicios que vamos a resolver juntos para que ustedes puedan trabajar esta hoja que quedó de tarea en casa. Bien, ahora, esta es la unidad, un rectángulo. Este rectángulo está dividido en partes y tengo cierta cantidad de partes coloreadas. Recordemos qué significan estos 2 números. El denominador dice son las partes en las cuales está dividida la unidad. Si me habla de las partes en las cuales está dividida la unidad, quiere decir que voy a contar cada una de estas partes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Entonces mi denominador deberá ser 8. ¿Por qué? Porque está dividida en 8 partes. Ahora, de estas 8 partes, ¿cuántas tienen color? El numerador me representa las partes fraccionadas que se usarán, dice. En este caso, las que tienen color. ¿Cuántas tienen color? 3 tienen color. Entonces, ¿qué fracción representa la parte coloreada de esta figura? La representa la fracción 3 octavos. 8 porque está dividido en 8 pedazos y 3 porque 3 de esos pedazos están coloreados. ¿De acuerdo? Continuamos. Esta unidad también está dividida en fracciones o está fraccionada. Para poner el denominador primero cuento el total de los pedazos.
Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. El denominador entonces va a ser 12. Ahora, de esos 12 pedazos, ¿cuántos están coloreados? Contamos 1, 2, 3, 4, 5 coloreados. Ese va a ser mi numerador. ¿Sale? Volvemos a los vasos. Yo dibujé unos vasos aquí más o menos. ¿Cuántos vasos están vacíos? Bueno, para empezar, lo primero que necesito saber es qué número va a ser mi denominador. Y para saber qué número va a ser mi denominador, debo de contar cuántos vasos tengo en total. En total tengo 6 vasos. De esos vasos, ¿cuántos se encuentran vacíos? 3 se encuentran vacíos. Entonces mi fracción es 3 sextos, que también es la cantidad de vasos que está lleno o que tienen agua. Siguiente figura. Recuerden que no importa de qué estemos hablando, rectángulos, triángulos, círculos, rectas, líneas, líquido, grupos de personas. Simple y sencillamente las fracciones están en muchas partes o las encontramos en muchas partes. Checo primero en cuántas partes está dividido este círculo. Está dividido en 3. Quiere decir que mi denominador va a ser 3. De esas 3 partes, ¿cuántas tienen color? Tiene color nada más una. Por lo tanto, este círculo representa solo 1/3. Una de las 3 partes está coloreada. Ahora aquí tengo una figura un poco más grande y dividida en mayor cantidad. Vamos a ver cuántos espacios está dividido o cuántos pedazos tiene fraccionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahora, de esos 24, ¿quieres saber cuántos están pintados de verde? Mi denominador va a seguir siendo 24. De 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 están pintados de verde. Entonces son 7 24avos pintados de verde. De amarillo, ¿cuánto va a ser mi denominador? Mi denominador va a ser otra vez 24, porque sigue siendo la misma figura y está dividida en la misma cantidad de partes, 24. De las 24, ¿cuántas son amarillas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 6 24avos. De esta hora me pide y me pregunta cuántas de las 24 están de color blanco. De color blanco tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, la fracción queda 11 24avos. Ahora, esto es sencillo, solo que a veces pensamos que no podemos o creemos que no podemos. Tengo las unidades dibujadas, pero no están separadas, no están fraccionadas. Yo las tengo que fraccionar. Primero debo de ver qué número me indica en cuántas partes totales debo dividir la fracción. El denominador me lo indica. En este caso me dice que debo dividirla en 9 pedazos. ¿Cómo voy a hacer 9 pedazos? Puedo hacer 9 pedazos verticales. Puedo hacer 9 pedazos lineales, o puedo hacer 3 y partirlos en 3 pedazos. Lo importante es que esté dividido en 9. Ahora dice, de estos 9, 6 se van a colorear, o 6 se van a representar, o 6 se van a aprovechar. Entonces coloreo 1, 2, 3, 4, 5,
6. ¿Sale? Fíjense qué fácil y rápido es esta situación. Ahora, me dice que este círculo óvalo lo debo de dividir en 12 pedazos. Bueno, vamos a ver, 12 pedazos. Primero lo divido en 3. Luego, si a estos les parto a mitad, voy a tener sextos. Y después se trata de partir en medio de estos para tener 12. Uy, este no dice. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 pedazos. De los cuales dice, o de los cuales me pide, que yo debo de tener coloreados 2. 1 y 2. ¿Sale? Ahora, este me dice que debo dividirlo en 8 pedazos. Voy a dividir en 8 pedazos. 1, 2, ay, no sé, espero que no me salen muy rectas las líneas, pero ahí estamos. 8 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esos 8, 4 voy a colorear, dice, o 4 voy a representar. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es cosa del otro mundo. Lo importante es saber qué significan estos dos. Recuerden, el denominador representa las partes en las que dividí la unidad y el numerador las partes que estoy utilizando o que estoy queriendo ocupar o que necesito representar. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya quedado claro. La actividad está en la hoja en la hoja que les entregué y nos estamos viendo en una próxima clase. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.